¿Qué más pues? Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Qué más pues? Queremos que este sea para ti un espacio de crecimiento e inspiración. Juan Diego, pregunta, iniciando pues acá, ¿cómo surge ese amor hacia el arte? Hacia el arte pues y en este caso como a la actuación. Es muy paradójico porque yo observando como mis fotografías más antiguas me doy cuenta que de chiquito me gustaba como los escenarios. Tengo una foto como un acto cívico de la industrial del colegio. Mi abuelo siempre fue docente de esa institución y no sé, de hecho nunca le consulté como tal y fue como pero sí me acuerdo que fue como un acto cívico en donde había unas gallinas y todo lo demás y yo estaba en ese centro. Entonces eso me llamó mucho la atención, pues como que hilando pues como ese gusto como por las artes. Fui creciendo, pero digamos no tuve como ese apoyo en el sentido de meterme como en un arte específico, pero me di cuenta que estaba como ahí latente. Después en la universidad, en la primera carrera en psicología, me empezó como a llamar mucho la atención porque en psicología hay algo que se llama las técnicas expresivas desde la psicología humanista y ahí se encontró el arte, me encontré con el arte nuevamente, siento que es un reencuentro y fue como una reapertura, como algo que estuvo por ahí latente y a partir de ahí, de ese momento, como que con más fuerza empezó como a generar en mí como ese deseo de aprender desde el arte, de generar algo desde el arte y empecé como desde el teatro. Ahí empecé desde el teatro, me empecé a meter poco a poco, a formarme con otros maestros y maestras, no solamente del departamento, sino también a nivel internacional, porque eso fue un aporte muy significativo para estar donde estoy, entonces, y ya darle pues como esa, digamos, algo más significativo a través de la vida, porque ya es, por decirlo así, vivo del arte y con el arte. Bueno, yo quiero saber, porque es que una cosa es hacer el arte y otra cosa es enseñarlo. ¿Cómo empieza usted a ser profesor? Inicialmente parte digamos como de la ausencia de un director. Esa ausencia tomo como esa responsabilidad y lo interesante es que fue avalado por los compañeros y compañeras de ese momento. Pero es muy complejo, o sea, ya el tema de generar pues como ese proceso de docencia. Exacto, no todo profesor o no todo, digamos, persona que está en el arte está en la capacidad de enseñar, porque debe haber una sensibilidad mayor de lo que usted está dentro de ese proceso creativo, porque usted está enseñando con un montón de niños, jóvenes, adultos, y es como yo transmito ese mensaje para que sea entendible y al mismo tiempo para poder fortalecer lo que ellos ya tienen inmersos desde su experiencia vital, desde su experiencia de vida. Y fue algo muy complejo inicialmente, es porque uno se las debe creer, o sea, como en todo, se debe creer que lo que está haciendo y cómo lo que está haciendo, y fuera de eso, es mantenerse uno actualizado dentro de esas técnicas y esas posibilidades de la pedagogía y de la enseñanza para uno poder llevar como ese proceso de enseñanza y práctica a los espacios, tanto con niños, jóvenes y adultos. Qué bacano. Pero, o sea, es verdad, es sensibilizar mucho como ya ese sentido. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya acá siendo profesor? Como tal, ya más de 15 años. ¿Como docente? Sí, partiendo ya como, digámoslo así, como ese proceso desde la psicología, porque siento que la psicología me abrió como una posibilidad, una sensibilidad mayor para el encuentro con el otro, con la otra.
y esa sensibilidad me permitió empezar a explorar también como esa parte de la docencia. Y creo que también por la línea pues que es paterna, que todos, mi tía, mi abuelo fue docente, mi tía es docente, creo que también por esa línea, entonces siento que también fue un llamado, digamos, desde la herencia, pero ya más como desde el gusto también personal, porque como les decía, el tema de enseñar tiene una gran responsabilidad y además por lo que se está formando y cómo se está formando en cada uno de los seres que uno está generando, pues como impactando. Bueno, entonces, ¿cómo mezcla usted la psicología con la enseñanza? Es algo muy, muy chévere porque siento que debí estudiar psicología para entender el teatro, porque a partir y el tema ya de la pedagogía, porque como les decía, es más como ese encuentro con el ser humano, con el otro en su integralidad, no solamente que hay una mente, sino también que hay un cuerpo y un espíritu, denotado ese espíritu como ese componente creativo de cada uno y de cada una, y que muchas veces, porque yo también estuve en ese proceso de deconstrucción, sentir de que uno es muy tímido o uno es muy retraído, pero que con estas herramientas, y lo que yo siempre digo, que el teatro y la psicología dan herramientas para la vida misma. Usted no tiene que ser o psicólogo o teatrero o cualquier área del arte, sino que estas herramientas que uno proporciona le van a servir a uno para la vida cotidiana, para lo que uno emprenda en la vida cotidiana. Ahora que usted dice teatrero, ese concepto, ¿por qué? Digámoslo así, que estamos hablando también como de esa época en donde estamos con el concepto de la antigua Grecia, del teatro, enfocado digamos como a ese espacio vital donde nace como una representatividad, nace una representación, y que si bien es como ese apellido que se le genera al arte en general, si entonces digamos con el tema, bien sea de la danza, bien sea o un bailarín, bien sea desde la música el músico, bien sea el teatro, entonces con ese mismo concepto de que viene ya cada una de las áreas artísticas, también es como ese apellido que se le genera a uno dentro del arte como tal. El tema del teatro, del teatrero o teatrera, digámoslo más, eso es como una especie de más dentro del parlache del gremio, porque entonces como más oficial o lo demás es actor o actriz. Exacto, por eso lo preguntaba. Entonces es más, digamos, enfocado también dentro de ese lenguaje que también se maneja dentro del espacio, dentro del gremio como tal, en general, pues como también del arte. Entonces cada código se va implementando de acuerdo al espacio en donde uno se encuentre. En los músicos también tendrán su parlache, los de danzas también tendrán su forma de dialogar, igual que con el tema del teatro. Durante todo este tiempo, pues, o sea, ¿cómo ha sido el usted enseñarle a otras personas? O sea, el ver usted creadas obras, pues, dirigidas por usted, no sé si me hago entender. Sí, pues eso es muy bonito, es muy significativo. Primeramente por el proceso que lleva a crear una obra, porque es que una obra no nace de la noche a la mañana, tiene un gran proceso. Y su merced lo sabe. Además, porque es un proceso de preparación inicialmente. Muchas personas llegan a teatro y piensan que cuando llegan a teatro se va a montar una obra inmediatamente, y eso es erróneo totalmente. Todo tiene su proceso, desde la misma preparación física, desde la misma preparación mental en relación para la construcción del personaje. Es una exploración que va generando ese proceso creativo. Entonces, usted observar cómo esa exploración va a significar algo para los estudiantes y las estudiantes, en el sentido de que pueden fortalecer más su habilidad oral, puede generar más como esa posibilidad de expresarse, de conocer sus sentimientos, sus emociones, y poder colocar todo esto a favor del proceso creativo, porque como les decía, es un proceso, y ya ahora en el proceso de montaje, que tiene no solamente ya el trabajo del actor, de la actriz, sino que también tiene un componente técnico, que está todo el tema del color, que está todo el tema del sonido, de la música. Entonces, usted entender todo eso que es muy complejo desde el inicio, y llegar usted a un gremio, porque es muy complejo de esos gremios de artistas en donde también, digamos, muchos de ellos también califican por su trabajo, y es cómo lo conocen a usted dentro del gremio del trabajo, o más que cómo lo conocen a uno personalmente, es cómo conocen el trabajo en exploración de lo que se ve en la escena, ¿cierto? Porque entonces yo puedo trabajar con una serie de chicos y chicas en el proceso de creación, y si ellos le dan todo y se ven, ahí se va a ver una preparación.
Y ahí, ¿cuál es la preparación? También que va a haber unas líneas, que hay unas directrices. Entonces, ahí va a estar la línea del director, ¿cierto? Pero que está enfocado también en esa creación que es tan importante a la hora de empezar a entender lo que es el proceso creativo y el montaje. Sí, de hecho yo cuando inicié en el mundo del teatro, yo creí que, no, pues que por ahí un mes y ya íbamos a empezar a montar obras. Esto ha sido un camino muy bonito, o sea, el teatro, yo aquí, a la mayoría de personas que puedo les digo, las tablas a mí me han abierto demasiadas puertas, o sea, me han abierto la mente, me han ayudado a expresarme, o sea, me han hecho salir de mi zona de confort y eso es algo que yo le agradezco mucho al teatro. Bueno, conocemos o nos dimos cuenta de que usted también actuó en el Teatro Colón, se llama, ¿cierto? Explíquenos cómo fue ese proceso, cómo surge o cómo se da pues como esa propuesta. Bueno, a mí me invitaron, estuve hablando con la compañera, la directora de Aguadas de teatro. Tenían una idea muy interesante y loca porque es que si a veces es complejo, digamos, una obra de teatro con actores y actrices, ahora es mucho más complejo una obra de teatro, no solamente con comunidad en general, sino también con música y danza. Entonces, ella me dijo que si me quería atrever como a ser parte de ese proceso. De hecho, estuve inicialmente también como aportando y apoyando, digamos, como en el concepto del guión, ¿cierto? Como el recorrido de lo que se iba a hacer, porque era contar la historia de Aguadas y la relevancia pues como del Festival del Pasillo y de la historia también del Putas de Aguadas, como algo también mucho de la oralidad de lo que tienen los aguadeños. Y yo me atreví pues a generar pues como ese proceso, inicialmente con ese proceso de búsqueda también de historia, porque uno tiene que empapar del lugar de donde uno va a estar partícipe, digamos, de ese ejercicio. Ella me dijo, está esta posibilidad de poder ir al Teatro Colón a generar pues como un ejercicio grande desde el municipio, porque eso fue también con la alcaldía de allá, y con todo el conocimiento lo que era la oralidad y todo el tema de la tradición con el tema de la construcción del sombrero, sus productos, en fin, eso fue algo muy grande que empezó a construirse como un guión. Y lo otro era cómo iba a ser inmerso el tema de la actuación, el tema de la danza, el tema de la música, en todo ese engranaje. Estuvimos como practicando pues como a través pero más que todos los de teatro, ¿cierto? Inicialmente con la idea con ella, porque pues como la cabeza ya visible, como la parte creativa del teatro y lo demás, pero que ya era un engranaje total. Entonces después ella me dijo, vea, está la posibilidad para ir al Teatro Colón en Bogotá, quiere hacer parte pues como del grupo como tal para hacer ese recorrido de una, porque pues es muy chévere también de que reconozcan pues como las capacidades y al mismo tiempo uno proyectar pues como esas capacidades en otros espacios, en otros lugares. Cuando viajamos allá, eso fue en la noche para llegar allá pues madrugada en la mañana. Empezó pues cuando llegamos a Bogotá, estuvimos en el hotel, después nos dirigimos ensayamos en la parte de encima del hotel, porque era la primera vez que nos encontramos ya todos juntos, porque eso era lo más complejo, ya ensayar todos juntos, porque cada uno tiene sus dinámicas, sus grupos tienen sus dinámicas. Empezamos a ensamblar todo y se fue dando como el concepto de la historia, se fue dando el concepto, digamos, como de la trama de la composición, de la estructura escénica y cómo iban entrando cada una de los procesos y lo demás. Después fuimos al teatro, pues un monstruo enorme, hermoso, que uno dice que para estar allá es muy significativo y más para nosotros como desde teatro, para darnos como en ese escenario que ha habido un montón, infinidades de obras nacionales, internacionales que se han parado los mejores grupos en ese espacio, que de hecho ya para poder estar, o sea, uno tiene que llevar una propuesta muy, digámoslo así, muy consolidada para poder pasar esos filtros, porque allá también funciona como una especie de museo y no todo el mundo tiene acceso a ese museo, en el sentido de que, pues por el cuidado de las piezas, todo lo demás, o sea, para mí era un castillo, como un castillo en donde uno decía, que uno pudiese tener como la oportunidad en la vida de presentarse, era como algo loco, porque es de mucho trabajo para uno poder también llegar allá, que se puede lograr y que uno puede llegar como los procesos, es muy interesante. Entonces me invitaron, fui allá, presentamos, gustó demasiado pues como el ejercicio, la puesta en escena, de hecho tuve a compañeros que fueron allá también a observar
de Bogotá y de otros lugares, yo creo que también hubo de acá de Sonsón que están en Bogotá y fueron también a observar, fue algo muy significativo y digamos como para la carrera de uno también es algo que nutre, digamos, de la experiencia y el poder estar como en esos escenarios tan grandes, porque era un escenario también enorme y tenía todas las condiciones que usted quisiera. Entonces uno dice como, pues uno se veía chiquito ya, pues, con todas las condiciones que muchas veces en Colombia es también tan complejo tener, porque a nosotros desde teatro también nos toca ser toreros, porque manejamos luces, música. Eso es una ventaja y desventaja a la vez, porque uno tiene que estar en todo lugar y momento. Pero fue algo muy significativo, pues como esa invitación y ese espacio pues como de creación, pues como que fue tan chévere. No, pues me imagino que qué orgullo tan grande porque, o sea, creo que es el teatro más grande de Colombia y pues presentar usted allá, entonces pues qué gran orgullo. Bueno, ¿cómo mezcla Juan Diego el actuar con el enseñar? Bueno, en el actuar y el enseñar, primeramente es también entender al otro, al universo individual en la colectividad, ¿cierto? Porque no todos tienen las mismas habilidades, pero al mismo tiempo todos aportan dentro de ese colectivo. Por eso lo que es en la formación teatral hay una sola energía que es como un engranaje, que si alguno de ellos falta, digamos en ese proceso de montaje, se va a sentir y va a empezar a generar como esas fluctuaciones o va a empezar a generar como esos cambios de energía en ese proceso. A lo que voy es que es entender ese flujo, digamos, del colectivo, ese flujo energético del colectivo, entender sus particularidades y cómo sus particularidades apoyan, digamos, como ese proceso colectivo, ese proceso grupal, que también, o sea, por ejemplo, si alguien sabe, digamos, desde la escritura, listo, ¿cómo vamos a potencializar eso? Y lo vamos a colocar en función del proceso creativo. Que si sabe desde la danza, ¿cómo vamos a potencializar eso? Desde la música, ¿cómo se genera eso? Y la ventaja es que el teatro conglomera, o mejor dicho, retoma las demás artes artísticas para generar pues como un proceso mucho más completo. Entonces es también entender esas particularidades. Si entendemos las particularidades, hay también una sensibilidad desde ese proceso humano para la parte pedagógica, ¿cierto? Para la parte creativa y cómo entender, digamos, los cambios, digamos, dentro de ese proceso, en el proceso que uno lleva, digamos, de las dinámicas o de las metodologías de trabajo. Que si uno observa de que por este lado no están dando como tanta fuerza o vitalidad, entonces como cambiar, tener como, yo siempre digo, como el abecedario listo, tener plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K en todas las posibilidades, para poder generar como ese acercamiento y esa posibilidad pues del proceso de enseñanza, aprendizaje. Pregunta aquí que somos también chismosos en este podcast. ¿Cuántas obras aproximadamente ha creado usted? ¿O cómo se le llama? Sí, queda pues como... ¿Qué he escrito? ¿O qué he puesto en escena como tal? No sé, miremos cuántas hay escritas y cuántas ha puesto en escena. Pues escritas, realmente escritas tengo alrededor como de 5, si no estoy mal, 5 o 6. Y otras que están como en el proceso de moldeado, ¿cierto? Porque el proceso de escritura tiene un proceso muy, digamos, muy piramidal, en donde es de acuerdo, digamos, como a lo que uno va generando en ese proceso de ese proceso creativo de la escritura, el proceso porque hay que ficcionalizar, digamos, un componente que es desde lo real, partimos de lo real, de las historias, de las imágenes, de todo lo real, y eso es lo que genera el componente ficcional después en el teatro, que ha sido, sí, propias como 4 o 5 y que vienen en remojo como otras más. Ya en montajes, más de 30, es que si vamos, no, más de 30, estoy hablando por ahí, no, más de 60 puestas en escena, que han nacido bien sea con autores o autoras pues del teatro colombiano o internacional, como también puestas en escena que han nacido, digamos, como procesos creativos de improvisación y que se han consolidado en cuadros teatrales y que después se consolidan en obras de teatro. Entonces, sí, más de 60, digamos, en esta trayectoria, en todo lo que se ha generado. Queremos saber cómo se da el contacto con Sebastián Gómez, pues ya que pues él es de acá del municipio, pero ya tiene un gran recorrido por lo que es la televisión nacional. Pues cómo se da ese contacto para que él venga hasta aquí. Bueno, con Sebastián fue algo muy particular. Él había visto una publicidad de lo que estamos haciendo acá en el proceso de teatro. No sabía, pues, porque él se fue pues de aquí muy rápido, de Sonsón,
y había perdido como el panorama de la parte artística, digámoslo, del municipio. Él observa en redes, me imagino que fue, no sé si a través de Cultura, de las redes de Cultura o de la Escuela Municipal de Teatro o de la Escuela de Teatro Lucía Javier, bueno, observan en redes que se estaba haciendo la convocatoria también para los grupos y todo lo demás, que interesados, entonces ahí siempre se deja el contacto y está el contacto mío. Y en un momento él me escribió, se presentó y todo lo demás y abrió como la posibilidad de generar como de una forma muy amable un compartir de conocimientos y aprendizajes, porque si bien digamos lo principal dentro de la parte desde las líneas de teatro, el teatro es como la base, el compañero también ya tenía otras líneas a través del cine y la televisión, que también tiene un contexto muy distinto, pero que se baña mucho de lo que uno se forma también en la parte teatral. Entonces surgió pues como esa importancia de mirar como ese compartir, y más pues porque era paisano, y ver pues como esas posibilidades también que se tiene en el medio, porque es muy complejo también, o sea, estar en el medio artístico tiene una serie de características que si usted no es disciplinado, no es comprometido, usted dentro del gremio como tal se va excluyendo. Entonces después el compañero se preparó como una especie de encuentro con los muchachos y muchachas de acá del proceso de teatro, para generar ese intercambio de saberes y algunos ejercicios. Entonces esa fue como la primera cercanía pues como con él. Sí, fue muy bonito porque nos enseñó mucho desde la experiencia que él ya ha adquirido pues a través de todos estos años también, entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Yo quiero que usted acá, pues estando en este teatro, nos hable también un poquito entonces de Lucía Javier. La maestra Lucía Javier, nosotros le colocamos en su honor a la escuela particular, Escuela de Teatro Lucía Javier, porque ella es para nosotros como un emblema de lo que es el teatro en Sonsón. Tenemos entendido que el teatro, hasta lo primero que investigué, en los años 50 surgió a través de la Sociedad de Artesanos, el primer grupo. Esta Sociedad de Artesanos tenía sus ensayos acá en este espacio, lo que tenía pues otra estructura y lo demás, y ellos eran como el primer grupo, digámoslo así, consolidado del momento. O sea, a partir de los 50 hablamos de teatro netamente en Sonsón. Ya en los 60 estamos hablando de la biblioteca Miriam Correa, cuando estaba la biblioteca con Miriam Correa Palacio, con la maestra Lucía Javier y con otros, digamos, los gestores y gestoras del momento, que siguieron como construyendo como ese proceso desde la parte artística y también de teatro. Ahí la maestra Lucía Javier tuvo, digamos, una gran representatividad, porque muchas de las obras que montaba el grupo Ruiz y Zapata eran obras que escribía la maestra Lucía Javier. Y hablando de esa época, es muy complejo pensarse, digamos, por el tema de los derechos que tenían las mujeres y que eran mucho más cohibidas, pensarse que la mujer pudiese escribir, ¿cierto? Que siempre era muy complejo, porque entonces siempre galardonaban el tema de los hombres y todo lo demás, pero para esa época las mujeres, creo que la maestra fue un signo, un símbolo de resistencia en ese momento, y a partir de ese momento se empezó a consolidar una serie de procesos dramatúrgicos. Entre ellas es más reconocida por el tema de la poesía, la cuentería, pero acá en este espacio también digo, fue una excelente dramaturga. En sus obras usted puede leer el contenido de sus obras y que pueden estar vigentes a la actualidad. Es casi como si ella estuviera premeditando el futuro. Una obra que era el Quijote se asoma al siglo XX, ella estaba denotando ahí en esas épocas como la desaparición de los libros y la aparición de las máquinas, como en ese sentido. Creo, de hecho hasta denota como estos aparatos también del celular, en esa época pues nada. Entonces, cómo era volver nuevamente a lo que es la hoja del libro, a lo que es el contenido de un libro, porque hoy en día ya se generan otras posibilidades para el tema de la lectura. Bien o mal, pues es también como esas formas también de pronto evolucionar o involucionar, uno quién sabe, en ese sentido, y es cómo se toman esas herramientas. Entonces ella fue una gran dramaturga, y por eso le quisimos colocar ese en homenaje, como el nombre a nuestra escuela particular. De hecho, en el 2020 nos ganamos a mejor, digamos, proceso del año, que nosotros continuamos en pandemia y lo demás, y ganamos un reconocimiento, el reconocimiento María Martínez de Nícer, a mejor proceso del año, porque
seguíamos vigentes y seguíamos trabajando pues como en esa dinámica, y fue algo muy bello, como de que se viera también el nombre de ella ahí reflejado en esa distinción, es también reconocerle todo el trabajo que hizo por la cultura, por el teatro de Sonsón. Ve, pero pues qué bonito que una mujer y más de esa época fuera como en ese momento sea tan inspiradora y en ese momento tuviera la valentía de enfrentarse a una sociedad tan juzgadora, pues, y de sacar adelante tantas cosas. Bueno, la verdad, yo soy muy apasionada por la historia, entonces yo quisiera que usted nos contara un poquito más de la historia del teatro en Sonsón. Pues a partir de esos años 60 ya es como los que empezaron a aparecer, ¿cierto? Después del grupo Ruiz y Zapata, porque el grupo Ruiz y Zapata también tenía su parte de danza, creo que también música, ballet y teatro. Después de todo eso empezaban como esos procesos institucionales, profesores de lengua castellana, motivando pues como a la creación de teatro, a obras de teatro, que ahí en ese proceso fue donde se consolidó el Festival de Teatro Cañabrava, que surgió de un proceso institucional en el ITAS, en el Instituto Técnico Agropecuario en Salud de Sonsón, que inicialmente fue interclases y después fue intercolegial, para después posicionarse en el Festival Regional de Teatro. Entonces, observar cómo era esa fuerza, esa vitalidad que tenía, digamos, el teatro, y de hecho, pues el grupo Ruiz y Zapata siempre estuvo también en el baluarte como de ese posicionamiento del arte y del teatro, porque era el que representaba también hasta que salió pues desde la Corporación Cañabrava el otro grupo de teatro, sí. E infinidad después de ese proceso que estamos hablando de los 90, de ahí para arriba, que ya se empezaron a consolidar otros procesos teatrales como de toda la suma de esa identidad cultural. Entonces hablar de Sonsón es hablar también de una fuerza cultural que muchas veces se quedó ahí como en el tintero por el tema de administraciones municipales, sumados al tema del conflicto armado y todo lo demás, que muchos en la época del conflicto armado se fueron para otros lugares porque estaban amenazados y todo lo demás, entonces actores y actrices, y hubo algo muy interesante, que en uno de los festivales siempre se presentaba la obra, y esas personas que presentaban la obra tenían que quedar durmiendo acá en el teatro, porque había un toque de queda. Entonces a partir de cierta hora ya no podían salir. Entonces se presentaba como a cierto horario para que pudieran el público, pero como el desmontaje, usted sabe que el desmontaje tiene su tiempo, entonces ¿qué les tocaba? Quedarse acá en el teatro. Entonces eso genera un montón. Entonces hubo un decaimiento del tema cultural, y en donde Sonsón pasó de ser como ese emblema, digamos, de la cultura, en donde ya hubo como un reposo hasta que se volvió como a retomar con fuerza, hablando por allá después o sea, como que el último indicio como de teatro, si mal no estoy, como en el 2005, 2006, de ahí para arriba hubo como ese reposo, ese estancamiento. En el 2013 teatralmente se volvió a reactivar, y que así sucesivamente generó pues como ese proceso de conciencia atrás, y de volver como a estabilizar y darle como ese crecimiento y ese renombre, digamos, en otros lugares, lo que tiene Sonsón, en el sentido digamos, artísticamente, pero también teatralmente, porque eso es algo también importante, porque pues de acá ha habido una línea importantísima pues también dentro de esos artistas. Bueno, nosotros acá, vuelvo y retomo, somos chismosos. Entonces ya como para ir terminando, ¿tienes hermanos? Sí, ¿cuántos? Uno. Y conocemos que en algún momento, entonces esa es pues como la pregunta, ¿sigue en pie o ya decayó pues como la idea de Producciones Atelopus? ¿Y por qué Atelopus? Bueno, no, Atelopus sigue vigente, o sea, siempre estamos como en ese proceso, sin embargo, como cada uno tiene sus actividades, a veces es muy complejo, pero siempre está como la marca ahí disponible. En Atelopus Producciones lo que hacemos es también el manejo de todo el tema audiovisual, el proceso creativo, desde la parte de fotografía, creación de videos, edición, por la parte del que él es tan ducho y monstruo en ese sentido, la parte creativa desde la parte escénica, por la parte visual también, y de fotos pues por mi parte. Hemos también tenido aliados y aliadas que se unen, digamos, a los procesos, porque entonces nos llaman de un bautizo, de una primera comunión, de un matrimonio, de una sesión de fotos, o al mismo tiempo de un documental que se hizo en un proceso con La Unión, con Adagio, con una corporación de allá de La Unión que se llama Adagio,
Entonces siempre hemos tenido como esas puertas abiertas como a ese proceso creativo. Nos gusta mirar y ser como motivados como con el proceso creativo y ser algo distintos, digamos, a la hora de la creación. Y más allá también como con lo que proponen las personas que nos convocan, desde el proceso creador y creativo y creador. Atelopus Producciones nace también como nos gusta, de hecho nuestro logo es una rana dentro de un lente, dentro de un diafragma, y es como esa rana que significa también la especie que hay acá endémica de ranas, de la única rana venenosa, si mal no estoy, identificada a nivel Colombia o Antioquia. Entonces queríamos tener una identidad fuera, más allá del páramo, queríamos irnos un poco más como a ese reino animal y de la flora, pues que también acá hay en Sonsón. Y el tema de producciones, pues por el tema ya creativo, ¿cierto? Entonces ahí fue como esa motivación. Y que Atelopus es el nombre científico de la rana pues como tal que escogimos. Y que es también una rana arlequín, si mal no estoy, que es también desde el arlequín es como el payaso. Entonces también tenía mucha referencia como a lo creativo, a lo que es las máscaras de la tragicomedia. Entonces fue también como algo muy simbólico, pues como en ese proceso. Entonces Atelopus Producciones siempre sigue vigente, con las puertas abiertas, ya digamos con los tiempos ya más medidos, pero dependiendo digamos de los procesos y proyectos que se lleven a cabo para poder llevar a cabo pues como algo creativo. Qué bonito que entre hermanos saquen esos proyectos, pues. Por ejemplo, nuestro ejemplo, no somos hermanos de sangre, pero pues nos consideramos así, al igual que ustedes también. Pues es muy bonita esa creación como de proyectos en conjunto. Ajá, pues muy bonito. Bueno, yo quiero saber cuál es la proyección que usted como docente tiene hacia las escuelas que dirige. ¿Cuál es el mensaje que quiere llevar en un futuro? Primeramente de poder consolidar un legado en el sentido de continuar con la memoria histórica de lo que es el arte y sembrar pues como esa memoria colectiva el tema del teatro, porque es que el teatro en Colombia, no, más que todo en Antioquia, en muchos municipios de Antioquia, es un poco más relegado, porque entonces siempre vemos que es danza y música en lo que hay en los demás municipios, diferencia del Carmen, que por casi cada esquina hay 2 teatros, entonces es un ejemplo muy interesante. Entonces primeramente es que se conserve o que se genere ese legado a futuro en torno a las artes escénicas, al teatro, poder consolidar un proceso que esté de lleno, digamos, en el proceso creativo y creador, tener una especie de corporación y a la larga también un espacio propio, un espacio en donde se genere una agenda cultural cada semana o mensualmente. Y ya en el tema de proyección, que esa proyección también no solamente sea a nivel local, porque sea también departamental, nacional e internacionalmente, porque eso ha sido también algo pues como de la cercanía, porque fue algo muy chévere cuando logramos generar la circulación que tuvimos también en el exterior, en Alemania. Entonces eso abre otras posibilidades, eso abre otras dinámicas, y al mismo tiempo hay una credibilidad por el proceso, porque si se hace con responsabilidad y disciplina, se van a ver pues los frutos. Como les digo, a veces inicialmente prima más la disciplina que el talento. El talento lo puede tener cualquiera, pero la disciplina no. Entonces, si usted conserva esa disciplina, puede superar al que tiene buen talento, porque el talentoso se puede quedar ahí y puede mofarse de su talento y no querer superar, mientras que la disciplina del que no tenga talento va a superar al que sí va a tener ese talento. Entonces es algo también muy significativo podernos trascender también, porque han habido muchos grupos que se han acercado a nivel internacional acá, de Argentina, de Perú, de otros espacios, de Ecuador, de Alemania. Entonces eso gratifica mucho, y es también que se reconozca no solamente el teatro, sino también a Sonsón en otros lugares. En Alemania, por ejemplo, saben que en Antioquia existe un municipio que se llama Sonsón y que siente un frío y que hay unas curvas muy sabrosas, porque en Alemania como todo recto, entonces ellos cuando vinieron a Sonsón estaban ya mareados, pero estaban gustosos por lo que veían de las montañas, porque allá las montañas no es muy llano por allá y es muy plano. Entonces ellos, a pesar de que estaban muy mareados, eran gustosos viendo las montañas y los verdes y los contrastes de acá de Sonsón. Tan chévere. Bueno, ya terminando, nosotros tenemos un reto acá en nuestro podcast, es súper sencillo. Y ya hablando de mensaje, nos gustaría que deje un mensaje en tan solo 5 palabras.
sin pasarnos de esas 5. 5 palabras. Sí. Muy bien. Usted tiene mucha agilidad mental. Bienvenidos a Creer es Crear. Dios mío. Juan Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Matices Nativos. No sé, algo que quiera dejar, la promoción de sus redes. No, muchas gracias e invitados siempre a que nos sigan porque ahí vamos a publicar pues todo, redes personales, está Juan Diego Ramírez Loaiza en Facebook e Instagram, y también tenemos las redes de la Escuela de Teatro Lucía Javier en Facebook y de la Escuela Municipal de Teatro de Sonsón en Facebook, para que se programen y estén pendientes de todos nuestros movimientos y de todo lo que programemos. No, pues muchísimas gracias también de mi parte por haberse permitido estar acá, pues por contarnos más sobre usted, sobre esos proyectos, y gran admiración por todo lo que hace, porque yo incluso ahorita le decía que él no descansa, siempre se está moviendo, siempre está planeando algo, tiene que organizar algo. Entonces muchas gracias por entregarle su corazón a Sonsón, pues porque se nota demasiado en lo que hace. Muchas gracias por todo. Ahí Esteban le contesto también en otras 5 palabras. En el movimiento está la clave. Fueron 6. En el movimiento está... ¡Ay! ¡Son 6! 3. En el movimiento sí. ¡Son 6 ya! Bueno, en esas 6 palabras. Nada más. Juan Diego, listo. Eso es todo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, invitados a creer y a crear. De hecho, esa es mi frase favorita: si uno lo cree, lo crea. Entonces, sí, muchas gracias. ¿Viste? Oye, se cerró. Está a tiempo. Se cerró.